Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Vamos a hablar en este video sobre el equilibrio de sistemas en reposo, perteneciente a la estática. Vamos a ver que la estática de partículas es la que nos permite y además hace el estudio de los equilibrios de sistemas en reposo de partículas. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar para este tipo de problemas esta partícula y la vamos a denominar como partícula de interés. Esta partícula de interés tiene la cualidad de que en esta misma van a estar aplicadas todas las fuerzas o la mayoría de las fuerzas posibles en dicho sistema. Obviamente esto va a depender del tipo de fuerzas que tengamos, la dirección y magnitud y el arreglo. Entonces, eh, antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal, le den like y compartan el video con sus amigos. Dicho esto, comencemos. Para este tema en particular, vamos a resolver el ejercicio 2.62. Este problema lo tomé del libro de estática y nos dice lo siguiente. Se sabe que las porciones del cable AC y BC son iguales. Con ello, determine la longitud que debe soportar la carga mostrada si la tensión en este no debe exceder los 870 newtons. ¿Ok? Entonces, nuestro problema es el que se muestra. Podemos ver que tenemos una tipo viga de longitud de 4.2 metros y además está siendo jalada por dos cables. En este caso, podemos, si lo vemos de esta manera, serían dos cables, pero en sí es únicamente un cable. Es decir, si nosotros lo vemos de otra manera, supongamos que viendo desde otra perspectiva esto, lo que tendríamos es lo siguiente. Para este problema en particular, lo que está sucediendo es que vamos a hacer de cuenta que yo no tengo esta fuerza de 1200, ¿ok? Y únicamente, pues yo tengo lo que viene siendo, pues este cable que está aquí. Este es mi cable. Aquí, como pueden ver, en el dibujo que acabo de realizar, no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, mi sistema está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si llega una fuerza? Lo que va a pasar es de que, supongamos que viene una fuerza en este sentido, la vamos a poner un poquito más en medio, y va a tender a jalar esto. Y supongamos también que esta vale 1200 newtons. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. De esto vamos a pasar a esto. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es la longitud de mi cable que yo tengo que considerar para que esta fuerza de 1200 newtons no rompa o no haya una falla en mi sistema? Es decir, en el arreglo que yo tengo de la viga y el cable. Eso es lo que principalmente me pide el problema. Ahora, para ello, yo voy a identificar, ya como parte de la solución del problema, es identificar la partícula de interés. Para saber cuál es nuestra partícula de interés, es indispensable estudiar nuestro sistema. Aquí podemos ver que si yo hago énfasis y hago también una separación en este cable de secciones, como AC y BC, puedo distinguir que yo tendría dos cables. También yo aquí en este punto tengo una fuerza. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a identificar que esta va a ser nuestra partícula de interés. ¿Por qué? Porque en ella están participando lo que viene siendo este cable o esta sección del cable y esta sección del cable.
Además, está participando mi fuerza de 1200 newtons. Entonces, una vez que yo identifico cuál es mi partícula de interés, recordando que esta partícula de interés nosotros la definíamos como aquella en la que estaba participando todas o la mayoría de las fuerzas posibles, en este caso pertenecientes a mi sistema. Como estos cumplen la condición, vamos a tomar la partícula de interés, que es el punto C. Como parte siguiente, en este caso de la solución al problema, hay que realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, un diagrama de cuerpo libre es como el que se muestra a continuación. En sí lo que estamos representando en un diagrama de cuerpo libre, o lo que se pretende representar en un diagrama de cuerpo libre, es pasar de un sistema como este, en el cual se pueden ver imágenes, se puede ver lo que en realidad está presentando el problema, a un sistema donde únicamente incluyamos fuerzas, valores numéricos, en este caso valores conocidos de fuerzas, tensiones y obviamente todos los puntos referenciados a nuestro problema que nos están solicitando. Esto es lo que es un diagrama de cuerpo libre. Además de que si tenemos, como es el caso, fuerzas en dirección, o en este caso podemos decir que tienen cierto ángulo de inclinación, vamos a representarlas con su respectivo ángulo. Pero como parte del problema pues no nos dice el valor de estos ángulos, nosotros vamos a identificar aleatoriamente que este ángulo va a ser nuestro alfa. Y si recordamos un poquito parte de geometría, supongamos que tenemos esto, un sistema de dos ejes paralelos, o en este caso dos líneas paralelas, y una línea perpendicular. ¿Qué es lo que sucede aquí? Supongamos que yo conozco este ángulo alfa, pero si yo conozco este ángulo alfa, perdón, también puedo conocer este ángulo alfa. Pero también yo puedo conocer este ángulo alfa. Y este también. Entonces, estos ángulos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, yo puedo decir que este ángulo alfa es el mismo que este. Y obviamente, estos deben ser iguales. Porque la partícula me está diciendo que está justamente a la mitad la fuerza que está ejerciéndose de 1200 newtons. Por lo tanto, este ángulo también es alfa. Una vez que nosotros identificamos lo que viene siendo nuestro ángulo, lo que tenemos que hacer es calcularlo. Para calcularlo, va a ser necesario establecer lo que viene siendo el vaciado de todas las fuerzas que tenemos, tanto en X como en Y. Entonces, como nosotros tenemos dos fuerzas, en este caso con cierto ángulo de inclinación, podemos observar lo siguiente. En el caso de la de que tenemos de BC, vamos a identificar que este es nuestro eje cartesiano y este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Ahora nosotros tenemos esta fuerza o esta tensión, que en este caso esta es B y tiene cierto ángulo alfa. Para que yo pueda hacer una suma de fuerzas en X igualando a 0 y una suma de fuerzas en Y igualando a 0, es necesario que yo descomponga esta fuerza en sus componentes. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que encontrar el valor de esta componente y el valor de esta componente. ¿Cómo encuentro el valor de esta componente? Bueno, para ello yo necesito conocer el valor de la magnitud y el valor de mi ángulo. Para que una vez que yo conozca estos dos valores,
yo puedo conocer cuáles son las componentes de esta fuerza. ¿Qué quiere decir? Que para la componente en X voy a identificarla como la fuerza por el coseno de este ángulo, en este caso alfa. Para el caso de la vertical va a ser la fuerza o la magnitud de la fuerza por el seno, en este caso, del ángulo alfa. Esto siempre se tiene que hacer cuando se tengan fuerzas de cierto ángulo de inclinación. Cuando el ángulo es cero, obviamente pues aquí vamos a tener ahora nuestra fuerza, ¿no? Va a ser esta. Por lo tanto ya no va a ser necesario calcular nuestras componentes. ¿Por qué? Porque esta ya está sobre una componente. Ni siquiera tendría componente en Y, únicamente componente en X. Entonces, para comprobar lo que viene siendo esta componente, tendríamos que realizar una raíz cuadrada que vendría siendo b, el seno de alfa al cuadrado, más b coseno de alfa al cuadrado. Esto sería una forma de obtener esta magnitud. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es el equilibrio del sistema. Para el equilibrio del sistema va a ser necesario que calculemos este ángulo de inclinación. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer nuestras dos fuerzas para poder encontrar cuál es la contribución de cada una. Entonces vamos a colocar que la verde va a ser la de A por el seno de alfa y misma que va a ir para acá. Porque si nosotros tenemos, supongamos esto, que viene representando la parte del segmento AC o de la fuerza AC, y esta venga para acá, esta sería AC. Y si tiene este ángulo de inclinación, las componentes tendrían que ir una hacia la izquierda y una hacia la derecha, hacia arriba. Entonces, lo que me indica, en este caso, la orientación, es a donde yo tengo que indicar lo que vienen siendo mis componentes. Entonces, para el caso de la de AC, va a ser A, incluso vamos a colocarle que es la tensión, en este caso AC, y la tensión AC, pero ahora va a ser por el coseno de este ángulo alfa. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente tensión, que en este caso es la tensión B. Esa la vamos a colocar de color magenta. También tendrá que ir una hacia arriba. Y esta va a ser tensión BC. Y va a ser el seno, en este caso de alfa. Y vamos a tener que encontrar la siguiente componente, que en este caso iría hacia la derecha. Y esta sería la tensión BC por el coseno de alfa. Entonces, ya tenemos nuestra descomposición de las fuerzas. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar todo este sistema y acomodarlo en su respectivo lugar. Entonces, vamos a identificar que tendríamos una suma de fuerzas en X y una suma de fuerzas en Y. Vamos a vaciar nuestros valores en cada una de sus correspondientes, en este caso, para X y para Y. Entonces, vamos a colocar que para X únicamente tendríamos dos. Como pueden darse cuenta, tendríamos únicamente esta y esta. Por lo tanto, si yo las coloco, voy a tener que la tensión AC por el coseno de alfa va a ser igual a la tensión BC por el coseno de alfa. Entonces, una vez que yo encuentro esta relación, lo que yo puedo hacer es despejar alguna de estas dos variables.
Incluso lo que voy a hacer es despejar a la tensión AC, coseno de alfa, perdón, vamos a de una vez a pasarlo a la parte de abajo. Tendríamos tensión BC, coseno de alfa, entre el coseno de alfa. Como estos son los mismos términos, podemos decir que esto se va a la unidad y podemos comprobar que la tensión AC en la suma de fuerzas en X es igual a la tensión BC. Entonces ya encontramos una ecuación muy importante que va a ser fundamental para nuestros cálculos posteriores. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar las fuerzas que están aplicadas en el eje de las Y. Vamos a comenzar con las positivas, las que van hacia arriba. Nos dice que tenemos una que es tensión AC por el seno de alfa. Después nos dice que tenemos una que es tensión BC por el seno de alfa. Y tenemos una que va hacia abajo. En este caso vamos a colocar la negativa porque está hacia abajo. Colocamos que en este caso el valor es menos 1200 newtons. Esto es igual a 0. Ahora, ya que tenemos esto, lo que podemos hacer es despejar alguna de estas. Pero hay que recordar que la tensión AC y la tensión BC son iguales. Es importante recordar esto. Entonces, como son iguales, yo puedo sustituir alguna de estas, ya sea esta o esta. Para este caso yo voy a sustituir la tensión, en este caso esta de aquí, la vamos a llamar, o todo este igualdad lo vamos a llamar que va a ser la tensión T, únicamente para no estar cargando tantas variables. Entonces, si yo establezco que esta es mi tensión T, yo puedo escribir lo siguiente. Como T es igual a TAC y a TBC, puedo escribir que T por el seno de alfa más T por el seno de alfa menos 1200 newtons igual a 0. Observen que yo únicamente estoy cambiando esta T por este TAB y por este TBC. Entonces, como estas son iguales, voy a sumarlas. Me va a quedar que va a ser 2T. Nuevamente, estos son senos, entonces podemos colocar únicamente el seno de alfa menos 1200 newtons y esto se va igual a 0. Ahora, yo puedo despejar esta variable de aquí y me va a quedar como T va a ser igual a 1200 newtons entre 2 por el seno de alfa. Listo. Entonces, ahora hay algo también importante que hay que considerar aquí. En el problema nos dicen que la tensión no puede exceder, la tensión más bien no puede exceder el valor de 870 newtons. Entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que este valor de 870 newtons va a ser este valor de T. Entonces, si yo sustituyo este valor de T aquí en esta T, voy a obtener lo siguiente. Vamos a colocar que esta T vale, incluso la voy a poner aquí abajo, aquí al ladito, va a ser 870 newtons. Esto es igual a 1200 newtons entre 2 por el seno de alfa.
¿Cuál es la única variable que yo no conozco? La del seno de alfa. Puedo despejarla de aquí. El seno de alfa me va a quedar que va a ser igual a 1200 newtons entre 2 por 870 newtons. Entonces el seno de alfa va a ser igual a 1200 entre 2, 600, 870, nos va a quedar un valor de 0.6896 aproximadamente. Entonces, para que yo pueda conocer este valor de alfa, voy a aplicar el seno a la menos 1 o el arcoseno. Para este caso vamos a decir que va a ser el alfa igual al seno a la menos 1 de 0.6896. Entonces, este valor de alfa me da que es igual a 43.6 grados. Ya encontramos nuestro valor de alfa. Ahora, una vez que yo ya encontré mi valor de alfa, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Si yo repaso nuestro sistema que tenemos acá, yo ya encontré que este valor de alfa, en todos estos casos, me dio un valor de 43.6 grados, 43.6 grados, 3.6 grados y 43.6 grados. Entonces, para conocer la longitud, en este caso, viéndolo de esta manera, podemos establecer lo siguiente. Vamos a considerar que la longitud del cable, en este caso la longitud L, va a ser igual al tramo, o en este caso al cable, ACB. ¿Qué quiere decir esto? Que la longitud, en este caso yo voy a considerar ahora que esto es un cable. Es decir, puedo determinar que mi cable es este, que empieza en A y termina en B. Entonces yo voy a identificar que esta longitud va a ser la longitud L. Por lo tanto, yo puedo establecer que mi longitud L, en este caso, va a ser la de A, de C y B. Una vez que yo identifico esto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Como yo tengo este sistema ya en un diagrama de cuerpo libre, como está justo a la mitad, aquí en el problema me dice que tenemos 2.1 metros de este lado y 2.1 metros de este lado, quiere decir que tendríamos la misma distancia, en este caso, identificando que este valor de aquí, de la longitud, es L, podemos identificar que esto puede ser L medios y este es L medios, porque es la misma distancia la que tenemos aquí. Si fuera diferente no podemos aplicar esta condición. Entonces, si aplicamos esta condición, podemos decir que esto vale L medios. Entonces, conocemos este ángulo y podemos conocer ahora el valor de este cateto. Entonces, viéndolo como un cateto, supongamos que tenemos esto, que en este caso vendría a ser, este es A, este es C, y si completamos el triángulo, tendríamos algo así, donde este ángulo vale 43.6 grados. Entonces, nosotros conocemos esta longitud, que es de 2.1 metros,
no conocemos esta ni esta. La que nos interesa es esta. Esta va a pasar a ser L medios. Lo que nos interesa conocer es L. Entonces para eso vamos a recordar un poquito las funciones trigonométricas. Tenemos que para seno de cualquier ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno de cualquier ángulo va a ser el cateto adyacente sobre hipotenusa. Para la tangente de cualquier ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las principales. Entonces, vamos a encontrar una que asocie a lo que tenemos en el problema. Como este ángulo, el opuesto es este cateto de aquí, este es el opuesto, vamos a colocar que este va a ser el cateto opuesto. Para el caso de acá, el naranja, va a ser la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo, perdón, y el cateto adyacente es el que va a estar justo al lado del ángulo. Entonces, este valor de 2.1 va a pasar a ser el cateto adyacente. ¿Conocemos cateto adyacente? Sí. ¿Conocemos hipotenusa? Sí. Entonces, vamos a aplicar la función trigonométrica del coseno de alfa. Entonces, nos damos que el coseno, vamos a colocarlo de otro color, azul, el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno, en este caso de 43.6 grados, va a ser igual. Cateto adyacente mide 2.1 metros. La hipotenusa me dice que va a ser de L medios. Entonces, si yo simplifico un poco esto, puedo despejar L medios de aquí y me va a quedar que va a ser L medios igual a 2.1 entre el coseno de 43.6 grados. Ahora, nuevamente, vuelvo a despejar esta L y me va a quedar que va a ser lo siguiente. Abajo voy a tener nuevamente coseno de 43.6 grados, que va a estar multiplicado por, en este caso, acá arriba tendríamos 2.1, en este caso metros, por 2. Esto me da un valor de 5.8 metros. Entonces, la longitud que soporta la fuerza, en este caso de los 1200 newtons, debe ser de 5.8 metros. Y esta es la conclusión a la que llegamos. Entonces, como parte importante del problema, pues es identificar la partícula de interés y con base a esto identificar también los otros parámetros que en este caso se pueden conocer o no del problema. Y ya va a depender de si el problema nos lo especifica o no. De mi parte sería todo. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo en la caja de los comentarios. Hasta luego.